ayuda. Mentira. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este importante espacio de actualización profesional. Solicito amablemente mantener silenciados sus micrófonos mientras se lleva a cabo la charla para evitar interferencias y asimismo les recuerdo que las personas que deseen realizar preguntas a la facilitadora la pueden escribir en el chat o activar la función de levantar la mano para cederles la palabra. Para dar inicio a este espacio, les doy la palabra entonces a Juliana Valencia Restrepo, psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura y actualmente estudiante de la Maestría en Psicología y Salud Mental de la UPB. Y también es terapeuta en la Fundación Lucerito. Bienvenida, Juliana, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, Juliana. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana, soy psicóloga de la Fundación Lucerito y el día de hoy la idea es que hablemos un poco sobre el tema de rutas integrales de atención en salud. Entonces les voy a compartir una presentación. Me avisan porfa cuando la vean. Listo, ya la podemos visualizar. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo una definición de qué es una ruta integral de atención en salud. Una ruta integral es un instrumento que contribuye a que las personas, familias y comunidades alcancen los resultados en salud teniendo en cuenta las particularidades del territorio en el que viven, se relacionan y se desarrollan. Este instrumento lo que hace es que permite orientar y ordenar la gestión de la atención integral en salud a cargo de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud de manera continua y consecuente con la situación y las características de cada territorio, así como esa gestión intersectorial que se realiza para la afectación de los determinantes sociales en salud. Listo, entonces, además de eso, el objetivo de las rutas integrales de atención en salud es garantizar la atención integral en salud a personas, familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral en salud, como detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad durante todo el proceso de atención, el logro de los resultados esperados en la salud, la seguridad y el aumento de la satisfacción por parte de los usuarios y la optimización en el uso de recursos en salud. ¿Cómo se constituyen las rutas? Las rutas se constituyen en tres. Las primeras son rutas de atención encaminadas hacia la promoción y el mantenimiento de la salud durante todo el curso de la vida. Se dan de carácter individual y colectivo. Las segundas rutas se orientan hacia la atención de grupos de riesgo, entonces se hacen intervenciones individuales y colectivas que están dirigidas a identificar de manera oportuna factores de riesgos y su intervención, ya sea para evitar la aparición de una condición específica en la salud o en caso tal de que exista, entonces se realiza un diagnóstico y una derivación oportuna para el tratamiento. Y las terceras rutas integrales están encaminadas a la atención específica para eventos, es decir, cuando ya existe una condición específica en la salud que debe intervenirse de manera prioritaria. Entonces se hace un diagnóstico oportuno, un tratamiento, una rehabilitación y una paliación, y estas rutas también se realizan de carácter individual y colectivo. Bueno, ¿quién realiza la activación de una ruta integral en salud? La pueden realizar tres equipos. Primero, el profesional que se encuentra a cargo de los procesos, ¿sí? Segundo, el equipo institucional básico, que puede ser la directora de los que hacen prácticas, por ejemplo, entonces la directora de las instituciones de prácticas o de los lugares de trabajo en el que nosotros nos desenvolvemos también estos directores, ¿cierto? También puede ser entonces entre los mismos compañeros, psicólogos, trabajadores sociales y demás, y también lo puede realizar el representante legal de la institución, pero este último es la última medida que se adopta en caso tal de que ni el profesional delegado ni el equipo institucional básico puedan realizar la activación de la ruta de atención. Bueno, entonces cuando activamos nosotros rutas de atención, nosotros activamos rutas de atención en tres casos.
Primero, cuando se presentan casos de conducta suicida. Segundo, cuando se presentan casos de violencias. Y tercero, cuando se presentan casos de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para esto hay varios tipos de activación de ruta. Primero, hay una ruta de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que son aquellas personas que no se encuentran afiliadas a ninguna entidad de salud, ¿cierto? Están desafiliadas de este, de esta- de de este servicio. Entonces, lo que se realiza es un proceso de derivación, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Entonces, si la persona no está afiliada a ninguna entidad de salud, se les pide o se les solicita o se les brinda como información que se acerquen al CAI más cercano al domicilio para que soliciten la información de cómo se pueden afiliar o que se acerquen a la alcaldía municipal correspondiente. Entonces, si viven en Bello, entonces que se acercan a la alcaldía de Bello; si viven en Medellín, que se acerquen a la alcaldía de Medellín y que soliciten dónde se encuentran ubicados o cuáles son los horarios de atención de las secretarías de salud para que puedan solicitar este trámite de afiliación. Entonces hay varios tipos de afiliación. Está la afiliación adicional, que es que aquellos que pagan o que cotizan salud, entonces pueden realizar la afiliación adicional, que son pagos mensuales adicionales definidos por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que contribuyen o que pagan por salud, lo que hacen es que pueden afiliar familiares hasta tercer grado de consanguinidad, ¿cierto? También está la afiliación para los niños, que se distribuye de la siguiente manera. Entonces, si uno de los padres de los niños está afiliado a la seguridad social, inmediatamente el niño tiene que ser afiliado a la seguridad social en la que se encuentra el padre. Si los papás no están afiliados a la seguridad social, pero están clasificados en nivel 1 o 2 de la encuesta del CISBEN, entonces inmediatamente van a ser afiliados todo ese grupo familiar al régimen subsidiado. Y si los papás no están afiliados a la seguridad social y tampoco están clasificados en la encuesta del CISBEN, entonces lo que hacen es que presentan una carta, ¿sí?, en la que se comprometen a realizar el trámite para ser afiliados o clasificados en la encuesta del CISBEN, ¿cierto? Lo antes posible. Y mientras esto pasa, entonces los niños pasan inmediatamente a ser afiliados al régimen subsidiado. Ya cuando los padres realizan el trámite y se encuentran afiliados a la salud, entonces el niño es trasladado a la entidad en la que está siendo atendido su grupo familiar. Y por último, hay un tipo de afiliación para extranjeros o venezolanos. Entonces, cuando los extranjeros o los venezolanos ingresan al país, pues se debería o se supone que ellos deberían ingresar con póliza de salud para que cubra cualquier contingencia de salud, pero esto no siempre es así. Entonces, cuando esto no sucede, lo que pasa es que el Estado colombiano está en la obligación de garantizar el servicio de urgencias solo cuando lo requieren. Si no es un caso prioritario, entonces no se les atiende y pues ya ellos deben consultar de manera particular para que se les brinde esta atención. Bueno, hay varios tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, primero están los afiliados al régimen contributivo, que son los empleados, los independientes, los pensionados con ingresos mensuales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente y los pensionados. También están los participantes afiliados al régimen subsidiado, que estos son quienes no tienen recursos económicos y no pueden aportar al sistema. Y por último están los participantes vinculados, que son población pobre no asegurada, que son aquellos que no están encuestados o no ha salido el resultado de afiliación al CISBEN. Segundo, población especial no asegurada, que esta se caracteriza por población infantil abandonada o desvinculada por conflicto armado, población infantil vulnerable que se encuentra bajo protección de bienestar familiar, personas que se encuentran en reintegración, adultos mayores en centros de protección, personas incluidas en programas de protección a testigo, comunidades indígenas, población gitana y habitantes de calle. Y por último está la población extranjera que no tiene capacidad de pago y no tienen póliza de salud. Bueno, entonces hay otra ruta de atención que se llama la ruta de atención del Civigila. ¿Qué es el Civigila?
El CIVIGILA es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, es una plataforma que fue creada con el fin de que los profesionales brinden información de manera sistemática y oportuna acerca de los eventos que afecten o pueden afectar la salud de la población colombiana. Entonces, esto es una plataforma que se creó con el fin de que los profesionales cada mes, si tienen reportes de los pacientes que atienden que han presentado consumo de sustancias, conducta suicida o están siendo víctimas de violencia, estos datos se deben aportar a esta plataforma porque es de carácter obligatorio, ¿sí? En caso tal de que nosotros no reportemos eso, estaríamos actuando por omisión y estos datos los utiliza el Estado con el fin de orientar y planificar políticas en tema de salud pública, tomar decisiones para prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud, optimizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones que realizan los profesionales y además racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en este tema, ¿sí? Siempre se realizan todas las temáticas, todas estas actividades en torno a la protección de la salud individual y colectiva de la población colombiana. Entonces, primero es importante que tengan presentes que si ustedes tienen algún paciente, algún consultante que no se encuentra afiliado a la seguridad social, inmediatamente tienen que activar la ruta de atención para que sean afiliados al sector salud, porque en caso tal de que no, lo que se hace es que nosotros estaríamos vulnerando un derecho que es el derecho a la salud. Y si a estos pacientes les pasa algo y no hay quien los atienda, pero el psicólogo sabía que no estaba afiliado a la seguridad social y no hizo nada al respecto, eso en nosotros se nos puede convertir en un problema legal bastante grave. ¿Sí? Y segundo, si llegan pacientes con casos de conducta suicida, violencias o consumo de sustancias, siempre se debe notificar de manera obligatoria al CIVIGILA. Bueno, entonces, primera temática para que podamos realizar esta activación de rutas es el tema de conducta suicida, que se refiere a los pensamientos o conductas que llevan al acto de quitarse la vida intencionalmente. Entonces, dentro de conducta suicida sabemos que hay varias categorías. Está la conducta suicida, está la ideación suicida que se caracteriza por esos deseos o pensamientos de quitarse la vida. Aquí no hay planificación o método. Está el intento de suicidio, que es un acto no letal, y está el suicidio, que es el que desemboca en la muerte, ¿cierto? Entonces, para ideación suicida sin intento de suicidio, porque hay rutas que funcionan. Cuando ya se comete el intento de suicidio, ya hay otras rutas que funcionan solamente cuando hay ideación suicida. Entonces, cuando el paciente presenta o la persona o un familiar presenta ideación suicida, que son esos pensamientos de hacerse daño, se pueden comunicar con SAMEIN, que tienen convenio con los pacientes afiliados a SURA, con Mente Plena los pacientes afiliados a Comeva y Cosalud, a las unidades intermedias de Metrosalud y a Lomo los afiliados al CISBEN, al Sagrado Corazón en Prado afiliados a Medimás, Cruz Blanca, Sanitas, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Ecopetrol y FM y Medical, o se pueden acercar también a las direcciones locales de salud, secretarías de salud, solicitando ayuda, ¿cierto? Con relación a estas personas que están presentando estos pensamientos. También hay unas líneas de atención para la ideación suicida sin intento de suicidio. Entonces está, por ejemplo, la línea de atención gratuita para adicciones y salud mental que funciona 24 horas. La línea de atención a Secretaría de Salud de Medellín. Antes ellos funcionaban únicamente con el teléfono 444-4448 y tenían horarios establecidos. Entonces antes ellos trabajaban de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados estaban trabajando de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Pero desde que estamos con este tema de la contingencia del COVID-19, ellos ampliaron su horario de atención y además establecieron una línea de WhatsApp. Entonces ahora el teléfono fijo está funcionando las 24 horas del día, pero la línea de WhatsApp sí tiene unos horarios establecidos. También se pueden comunicar al teléfono de la Esperanza. El teléfono de la Esperanza es una organización sin ánimo de lucro que está disponible las 24 horas y atiende emergencias relacionadas en temas de salud mental, ¿cierto? Atención en crisis, tienen profesionales, ¿cierto? Que se encuentran capacitados y pueden abordar y contener estas situaciones.
También hay un programa que se llama Programa Televit Sanamente. Es un programa en el que hay un invitado que es un psiquiatra que se llama Ramón Acevedo, es un psiquiatra muy conocido en Medellín. Y él lo que hace es que el programa se transmite todos los lunes de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. En ese lapso de tiempo, él lo que hace es abordar un tema relacionado con salud mental, ¿sí? Entonces él habla sobre este tema y también se reciben llamadas de personas que tienen dudas pues al respecto, ¿cierto? Y para los que no alcancen a ver el programa en este horario porque están en un horario laboral que no se los permite, entonces el programa lo repiten los lunes a las 9 de la noche, los martes a las 4:30 de la mañana, los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8:30 de la mañana. También hay una fundación que se llama la Fundación Raza, que es Red de Apoyo Social de Antioquia. Es una fundación que también brinda atención psicológica a personas que se encuentran con estos temas de ideación suicida, ¿cierto? Se les brindan atenciones, asesorías psicológicas. Con tema de pandemia ellos también ampliaron, digamos, sus redes. Antes solamente era posible contactarlos por teléfono, ¿sí? Ahora, pues con tema de pandemia es posible contactarlos por medio de WhatsApp, por medio de Skype, por correo electrónico y siempre hay un profesional con el que se programa una cita para que pueda atender a la persona. Ellos funcionan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Bueno, ahora vamos con la línea de atención para intento de suicidio. Cuando una persona comete un intento de suicidio, hay tres alternativas. La primera, que es a la que generalmente recurrimos nosotros, que es llamar al 123 social, porque funciona a las 24 horas y porque se pueden trasladar al lugar de los hechos, ¿cierto? O correr inmediatamente con el familiar, ¿sí? O con el paciente o demás a un hospital de tercer nivel. ¿Cuáles son los hospitales de tercer nivel? Son esos hospitales que cuentan con servicio de psiquiatría las 24 horas. ¿Cuáles en Medellín tienen, por ejemplo, ese servicio de psiquiatría? Está la Pablo Tobón, está la Clínica CES, está la General, ¿sí? Entonces son como algunas entidades con las que ustedes pueden recurrir. Pero ¿qué pasa? A veces el 123 social es muy lento porque generalmente ellos reciben llamadas todo el tiempo, ¿cierto? De emergencias. Entonces, ¿qué pasa? Hay una línea más rápida que el 123 social y son los bomberos. ¿Cierto? Los bomberos correspondientes al sector en el que nosotros vivimos, por eso es tan importante que conozcamos esas líneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bomberos están capacitados para atender cualquier tipo de emergencia, entre ellas está el tema de brindar primeros auxilios a personas que cometen intentos de suicidio y trasladarla a un centro de salud para que sea atendida lo más pronto posible. Cuando son trasladadas a los hospitales, hay como tres rutas. Si el paciente fallece, entonces lo que se hace es la activación de ruta por medicina legal, donde hacen todo el triaje, se dictamina la muerte, ¿cierto? Los motivos y demás, y ahí se cierra el proceso. Pero cuando cometen solamente el intento de suicidio y no fallecen, entonces se realiza toda la atención primaria en salud, ¿sí? Entonces ingresan por urgencias, les hacen un triaje, en ese triaje se les abre una historia clínica, se les hace examen dental, se les recolectan antecedentes, si tienen antecedentes de suicidio, familiares con enfermedades psiquiátricas o si el paciente tiene también enfermedades psiquiátricas y ya ellos realizan un triaje, ¿cierto? Entonces ese triaje lo determinan de tres maneras. Si el paciente, por ejemplo, no presenta condiciones muy críticas, ¿sí? Y logra estabilizarse en el centro de salud, entonces se le brinda una remisión ambulatoria por psiquiatría. Si el paciente está muy grave, entonces se debe dejar en observación y luego se debe trasladar a un hospital para recibir todo este tema de atención de hospitalización por psiquiatría, ¿cierto? A veces esos trámites son muy lentos, más por el tema de pandemia, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes conocen un familiar o un paciente que tiene un intento de suicidio y llega al hospital y el hospital no cuenta con condiciones de psiquiatría, entonces el hospital está en la obligación de brindarle la atención que tengan a la mano. No tienen psiquiatría, pero tienen psicólogo, listo. Entonces, que se inicie la atención con psicología mientras se realizan los trámites por psiquiatría.
Nunca permitan que si un paciente o si un hospital no cuenta con servicio de psiquiatría, les digan que entonces se desplacen hasta otro lugar con el paciente, hasta otra clínica, o que se lo lleven para la casa y si lo vuelven a ver alterado, vuelven y lo lleven. No vayan a hacer eso porque resulta que si ustedes firman el alta, la responsabilidad del paciente ya es de ustedes. Y si ustedes se llevan su familiar o el paciente para la casa, el paciente vuelve y lo intenta, el hospital va a quedar sano porque pues ustedes firmaron el alta, pero son ustedes los que se pueden embalar en ese sentido. Entonces siempre deben exigir que entonces al paciente le brinden la atención que tengan a la mano mientras se hace efectiva la remisión a un hospital en el que cuenten con servicio de psiquiatría. Y por último, entonces se hace la ruta con psicología. Esta ruta con psicología es la que conocemos, que llega un paciente por EPS, un paciente particular, solicitando la ayuda de un psicólogo por un tema de intento de suicidio. Bueno, ahora para los casos de violencia, ¿qué es la violencia? Pues la OMS define la violencia como el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, de violencia, pues tenemos muchos tipos de violencia, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, dentro de la violencia se cataloga lo que es abuso sexual, violencia sexual, maltrato, cualquier tipo de maltrato y negligencia o abandono, ¿cierto? Entonces, hay unas rutas de atención para abandono, maltrato y explotación laboral en niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando los niños están entre los 0 y los 8 años y están en estas situaciones, los niños pasan a unos hogares de paso en Medellín que están habilitados, mientras la entidad encargada decide qué va a hacer con ese proceso, ¿cierto? Entonces, asignan unos defensores que se van a encargar del proceso de estos chiquitos y ya luego determinan si van a pasar a internados, si van a contactar familiares, ¿cierto? O qué se va a hacer con ellos. Entonces hay unos hogares de paso que están ubicados en Medellín. Es una red de hogares de paso que tiene convenio o es establecida por la Unidad de Niñez y Secretaría de Inclusión Social y Familia en Medellín, que están ubicados en el Centro El Poblador. Eso es para los niños entre los 0 y los 8 años. Para niños entre el 9 y 17 años que se encuentran en estas condiciones, entonces está la Corporación Superarse, ¿sí? Que también funciona en Medellín y también tiene que ver con esta Secretaría de Inclusión Social y Familia. También hay otra forma de reportar estas situaciones, que es la línea 141 o la 018000 91 80 80 de bienestar familiar. ¿Qué pasa? Con tema de pandemia todo está colapsado, ¿cierto? Esas son las líneas de atención. Funcionan, la cuestión es que se demoran mucho. ¿Qué les sugiero yo? Que me conocí esa nueva ruta de atención hace unos mesecitos y es que por el tema de pandemia en bienestar familiar habilitaron un chat, ¿cierto? El chat funciona a las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Ustedes ingresan a la página de bienestar familiar, ¿sí? Buscan chat y ahí pueden hacer el reporte de vulneración de derechos. ¿Qué es vulneración de derechos en niños y adolescentes? Cuando hay situaciones de abandono, de maltrato, de violencias, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones ustedes las pueden reportar. Las pueden reportar de manera anónima o si ustedes son los profesionales encargados del proceso y lo quieren reportar con su nombre, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ustedes reportan la situación, les van a pedir datos, ¿sí? ¿Qué datos deben conocer como mínimo? El nombre del niño, el lugar en el que vive, con la dirección, ¿cierto? O el lugar donde se está presentando esa vulneración de derechos. Y en ese caso, ya ellos activan como todo el protocolo pertinente, les entregan a ustedes un número de radicado y con ese número de radicado ustedes pueden volver a preguntar en qué va ese proceso, ¿cierto? Bueno, también se pueden comunicar con la Policía de Infancia y Adolescencia o con la Personería de Medellín. Con los niños, cuando se presenta cualquier tipo de violencia, ya sea maltrato, ya sea abuso sexual, ya sea negligencia o abandono, nosotros estamos en la obligación de denunciar. ¿Por qué? Porque en Colombia los derechos de los niños
están por encima de los derechos de los adultos, ¿cierto? Y si nosotros conocemos una situación de esta y no la informamos, estamos actuando por negligencia o por omisión, y si a los niños les pasa algo, investigan y se dan cuenta que nosotros conocíamos sobre ese caso y nunca hicimos la denuncia pertinente, nosotros nos podemos ver envueltos en un proceso legal. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, ahora para los adultos mayores que han sido víctimas de negligencia y abandono, se pueden dirigir con ellos a la estación de policía, ¿sí? Es como una alternativa. O la otra, se pueden acercar a las comisarías de familia correspondiente al sector. Entonces, si el adulto mayor vive en Bello, entonces en qué parte de Bello vive el señor, para identificar a qué comisaría nos podemos acercar con él, ¿cierto? La comisaría de familia lo que hacen es que intentan buscar por todos los medios posibles la familia de este adulto mayor. Si no la contactan, lo que hacen es que establecen una conexión con la alcaldía municipal correspondiente. Entonces, el adulto mayor es de Bello, entonces se contactan con la alcaldía de Bello para incluir a ese adulto mayor en algún programa en el cual pueda ser admitido ese adulto mayor y recibir la atención correspondiente, ¿cierto? Y es importante que tengan presente que si bien el Estado asume la responsabilidad de este adulto mayor, en caso tal de que la familia no aparezca, eso no exime a la familia de la responsabilidad que tienen con estos adultos mayores, ¿cierto? Y en caso de que den con la familia y se den cuenta que ellos lo que hicieron fue abandonar el adulto mayor, eso puede tener un proceso penal. Entonces, también para que lo tengan presente. Para víctimas de conflicto armado, entonces cuando son niños y adolescentes, la denuncia o la notificación la pueden hacer en el Centro Zonal Integral Noroccidental de ICBF. Esa es la sede, es una de las sedes de bienestar familiar. Sí, está ubicado en la carrera 70 por los lados del estadio. Esos son los teléfonos. Igual vuelvo y repito, si esos teléfonos no les contestan porque están muy colapsados, entonces lo que pueden hacer es que estas denuncias las pueden escribir al chat de bienestar familiar. Ahí les dan respuesta de manera inmediata, entonces puede ser un proceso más rápido. También se pueden acercar al CAF, que es el Centro de Atención a Víctimas de Medellín. Es una de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación. Para el CAF, por ejemplo, funciona un correo electrónico que es cafmedellin@cafcolombia.org y ahí pueden hacer la notificación, o también con Fiscalía se pueden comunicar a la línea 122, opción 7, que es para que se comuniquen y notificar denuncias sobre temas de víctimas de conflicto armado, o la línea 123 también se pueden comunicar, sabemos que funciona 24 horas, o se pueden comunicar a la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que también funciona las 24 horas al día. Para víctimas de trata de personas para explotación sexual. Entonces, la Fiscalía destinó una línea nacional gratuita, que es la 018-052-2020, que está funcionando las 24 horas del día y los 7 días a la semana, ¿sí? También se pueden comunicar a la línea 122, opción 1 o 2, que es la línea directa de Fiscalía, pero en las opciones 1 o 2 pueden notificar inmediatamente situaciones de víctimas de trata de personas para explotación sexual. Se pueden comunicar al 123, se pueden comunicar al correo electrónico línea de trata de personas @mininterior.gov.co, o la Fiscalía creó una página web que se llama esoescuento.com. ¿En qué consiste esa página? Esa plataforma fue creada con la Fiscalía en temas de iniciativas, ¿cierto? Por este tema de aumento de explotación sexual. Entonces es una plataforma que sí es educativa, pero a la vez también nos permite hacer denuncias. ¿En qué sentido? Nos explican qué es la explotación sexual, cuáles son los tipos de explotación sexual, de qué manera nos podemos ver expuestos a estas situaciones, ¿cierto? Y generalmente pues las explotaciones sexuales se pueden dar en otros países, ¿sí? O cruzando pues también fronteras nacionales. Entonces hay unos números de las embajadas de todos los países, y que si les ofrecen, por ejemplo, un trabajo para X o Y lugar, ustedes se pueden comunicar con la embajada y verificar esta información, ¿cierto? Es una forma de prevenir que estemos siendo expuestos nosotros o nuestros familiares o nuestros pacientes a ser víctimas de explotación sexual. Para temas de violencia intrafamiliar, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos denunciar en el CAVIF. El CAVIF es otra dependencia de Fiscalía que atiende casos específicos de violencia intrafamiliar, pero funciona solamente cuando se va a hacer la denuncia del agresor,
Sabemos que cuando se dan estos casos de violencia intrafamiliar, hay muchas razones por las que pueden optar por no denunciar el agresor, ¿cierto? Entonces el CAUIF solamente se utiliza en estos casos, ¿cierto? Están ubicados en el Parque Bolívar, ahí están los teléfonos, esta presentación se los va a compartir para que no se vayan a asustar porque sé que es mucha información. También se pueden comunicar con Fiscalía, la línea directa de ellos para violencia intrafamiliar es la 122, opción 1 o 2. Se pueden acercar a las comisarías de familia correspondientes, se pueden acercar al 123, ¿cierto? Comunicarse, llamar, se pueden comunicar con estaciones de policía, con las direcciones locales de salud, ellos están en la obligación de brindar ayuda si alguien se acerca porque está siendo víctima de este tipo de violencia, se pueden acercar también a las personerías de Medellín y en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, se creó una línea de atención por temas de pandemia para atender algunos de estos tipos de violencia con sus estudiantes. Bueno, entonces está la violencia basada en género. Entonces, cuando se presentan o identificamos violencias basadas en género, podemos comunicarnos con el 123 social, que es para toda la población, podemos comunicarnos con estación de policía, con direcciones locales de salud, con personerías, con la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, con la línea 123 Mujer. Hay una diferencia entre la línea 123 Mujer y la línea Púrpura, que es la 155. La línea 123 Mujer funciona cuando nosotros vamos a hacer la denuncia de que en el momento en el que nosotros llamamos se está presentando una violencia de género. Porque los policías de la línea 123 son los que tienen la potestad de desplazarse al lugar de los hechos, ¿cierto? A veces estas llamadas las recepciona la línea púrpura, que es la 155. ¿Para qué funciona la línea púrpura? La línea púrpura funciona para brindar información sobre temáticas en cuanto a los derechos de la mujer, qué actividades se están desarrollando actualmente en la ciudad para este tema de combatir la violencia basada en género, ¿cierto? Es una línea más que todo informativa, pero también de ayuda. ¿Por qué? Porque resulta que si hay alguien que, una mujer, ¿cierto? O un hombre incluso, que tiene dudas con respecto a esta situación, ¿cierto? Que está siendo violentado, ¿sí? Entonces lo que se hace es que la línea púrpura tiene la posibilidad de brindar atención psicológica, atención legal y demás para que esta persona reciba la atención que sea pertinente, ¿cierto? Pero a veces a la línea púrpura llegan llamadas de violencias de género que están presentándose en el momento. Entonces ellos lo que hacen es que direccionan la llamada al 123 Mujer para que ellos se puedan desplazar al lugar de los hechos. Bueno, para violencia basada en género también nos podemos comunicar a la línea de Comité Internacional de Rescate. Ellos trabajan de lunes a viernes de 8 a 5. Nos podemos acercar a la Procuraduría, a la Fiscalía con las opciones 1 o 2. Acuérdense que es la línea 122. Y lo que les estaba contando de la Universidad de Antioquia, esa iniciativa se realizó con el tema de violencia basada en género, ¿cierto? Con los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Entonces es una línea que está funcionando las 24 horas del día para realizar este tipo de atenciones. Bueno, cuando se presenta violencia sexual en niños y adolescentes, entonces pasa lo siguiente. Cuando son casos de sospecha, es decir, nosotros creemos que el niño pudo haber sido violentado sexualmente o abusado sexualmente, entonces es importante informar a la línea 123 social o al correo electrónico denunciemos el abuso sexual @fiscalía.gov.co y siempre, ya sea sospecha de violencia o de abuso sexual o que conozcamos que efectivamente el niño fue abusado sexualmente, la ruta se inicia por sector salud. ¿Por qué por sector salud? Porque es en el sector salud donde a los niños les pueden realizar el triaje, es decir, los van a valorar cómo están a nivel físico, que no vayan a tener ninguna enfermedad de transmisión sexual, ningún virus, cómo se encuentran sus partes íntimas, si se encuentran en buen estado, si de pronto pueden encontrar material, ¿sí? Que sea utilizado en medicina legal para probar que el niño pudo haber sido violentado sexualmente, ¿cierto? Entonces siempre es el sector salud el que tiene la potestad de iniciar todo este tema de la activación de ruta. Después se debe realizar la denuncia con fiscalía,
¿cierto? Nosotros cuando se presentan casos de abuso sexual o de violencia sexual con niños y adolescentes, siempre estamos en la obligación de denunciar. Si no lo hacemos, estamos actuando por omisión o negligencia y esto trae problemas legales y penales, ¿sí? Y ya en fiscalía ellos inician el trámite para que se realice o se continúe el proceso de atención por medicina legal, ¿sí? Ya cuando nosotros conocemos que el niño efectivamente fue víctima de violencia sexual o de abuso sexual, entonces se debe informar a las autoridades a través del 123 social. La línea 106 es la línea infantil, pero esta funciona más que todo en Bogotá. Y comunicarnos al CAIBAS. El CAIBAS es una entidad también de la Fiscalía, que es un centro de atención integral a víctimas de violencia sexual, ¿sí? Y siempre también se inicia la ruta por sector salud, ya saben, ya sea porque sospechemos que el niño fue víctima de abuso o porque conocemos que efectivamente eso sucedió. Hay otras líneas de atención para hacer denuncias, ¿sí? Las denuncias también se pueden hacer anónimas, no tengan miedo. Entonces está, por ejemplo, la página teprotejo.org. Ahí pueden denunciar ustedes material de explotación sexual de niños y adolescentes, que se conoce como pornografía infantil, explotación sexual comercial, maltrato, abuso y trabajo infantil, ciberacoso, intimidación escolar, venta de tabaco, alcohol y otras drogas. Cuando ustedes hacen la denuncia anónima ante Protejo, a ustedes les van a pedir unos datos, ¿cierto? Entonces ustedes lo que hacen es que ponen que la denuncia se va a realizar de manera anónima. Pero si la van a realizar de manera anónima, al final a ustedes les piden un correo electrónico. No vayan a poner su correo electrónico personal porque se van a dar cuenta quién fue el que realizó la denuncia. Entonces la idea es que ustedes puedan tener un correo electrónico que no tenga cómo identificar a la persona que está realizando la denuncia, ¿cierto? Y desde ahí ustedes pueden realizarla. ¿Por qué piden un correo electrónico? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de denuncias siempre nos van a llegar números de radicados que conste que la denuncia se hizo efectiva. ¿Listo? Hay otra página que se llama empicconfio.gov.co. Esta es una página informativa, tiene mucho material tanto para los niños como para los padres en tema de tecnología de la información y la comunicación, los peligros a los que se pueden exponer los niños, hay actividades, hay foros, ¿cierto?, en los que pueden participar todos. También se pueden comunicar con la línea nacional gratuita de bienestar familiar o con la línea de prevención del abuso sexual infantil. Estas dos funcionan en Bogotá, ¿sí? Que es la 018-011-2440. Ahora, para cuando nosotros conocemos casos de violencia sexual en adultos, cuando hay sospecha es importante que informen al CAIBAS. Recuerden que el CAIBAS es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencias Sexuales. Se deben dirigir también a la unidad de redacción inmediata de Fiscalía, al 123 Social o 123 Mujer para realizar el tema pues, de denuncia, ¿cierto? Pero también, tanto con los adultos como con los niños, pues la diferencia es que en los adultos no hay que hacer ninguna notificación a ICBF, sino que tanto en adultos como en niños, siempre la ruta se debe activar por sector salud, por lo mismo, porque es en sector salud donde tienen todos los elementos para realizar un triaje que permita identificar si fue expuesta a algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad la víctima, si pudo haber quedado en gestación, ¿cierto? En estado de gestación, si su vida puede correr o no en peligro. Hay personas que sabemos que cuando son víctimas de violencias sexuales pueden entrar en crisis que pueden desembocar en intentos de suicidio, entonces para que también por sector salud puedan realizar esta contención. Luego por fiscalía se hace la denuncia y en medicina legal se continúa todo este proceso, ¿cierto? Cuando el caso efectivamente pasó, o sea, el adulto fue víctima de violencia sexual, entonces se notifica al 123 social, al CAIBAS, al 123 Mujer o al CAF, que es el Centro de Atención a Víctimas, ¿cierto? Y se inicia igualmente ruta por salud, luego se hace denuncia desde Fiscalía y luego se continúa la atención por medicina legal. Bueno, es importante que tengamos en cuenta este cuadro, porque cuando la víctima de abuso sexual es menor de 14 años y el agresor es menor de 14 años, entonces siempre se realiza la ruta por sector salud, se activa ruta por protección ¿cómo? Si la situación de abuso ocurrió en el hogar, entonces acuden a una comisaría de familia y notifican esta situación. Pero si ocurre por fuera del hogar, entonces la ruta se activa por ICBF, ¿cierto? Es decir, se acercan al centro zonal correspondiente donde nosotros residimos.
En la página de ICBF está la información de los centros zonales de Medellín, ¿cierto? Y qué lugares cobijan. Entonces, por ejemplo, el centro zonal nororiental, noroccidental, el centro zonal del sur, todos esos cobijan algunos pueblos, cobijan algunos barrios. Entonces es importante que nosotros sepamos esa información y sepamos, por ejemplo, qué centro zonal nos cobija a nosotros para que no vayamos a perder la ida en el centro zonal que no es, porque con seguridad, si no nos cobija a nosotros, nos van a devolver, ¿cierto? Y no se activa ruta por sector justicia, ¿por qué? Porque tanto la víctima como el agresor son menores de 14 años. Y en ese caso lo que quiere decir es que el agresor, entre comillas, que cuando son menores de 14 de edad se les llama ofensores, eso quiere decir que este ofensor probablemente esté siendo víctima de violencia sexual y lo que hizo con esta víctima fue replicar una conducta que han estado realizando con él. Entonces ahí lo que se hace es un proceso de restablecimiento de derechos y se empieza a investigar qué es lo que está pasando con este chiquito que es el ofensor que cometió esta situación de presunto abuso, ¿cierto? Cuando la víctima es menor de 14 años y el agresor está entre los 14 y los 17 años, entonces se activa ruta por sector salud, se activa ruta por protección y ahí sí se activa ruta por sector justicia. ¿Con quién? Con el centro especializado para adolescentes, porque entre los 14 y los 17 años sí se activa ruta por sector justicia, porque desde lo legal, a partir de los 14 años, pueden ser penalizados como adultos, ¿sí? Y por último, si la víctima es menor de 14 años, es adulto y el agresor es mayor de 18 años, entonces se activa ruta por sector salud, se activa ruta por sector protección y sector justicia, se activa ruta con el CAIMA, ¿cierto? Que es, cuando, es el lugar en el que nosotros vamos a hacer la denuncia con relación a lo que le ocurrió a la víctima. Esta información también se las voy a dejar. Esta información está actualizada, es de las comisarías de familia de Medellín, ¿cierto? Está dividido por comunas, el número de comunas, el nombre, la dirección y los teléfonos actualizados. Todas las comisarías de familia se están uniendo con el teléfono de la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Hablando pues de Medellín. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El número de la alcaldía es el 385-5555. Entonces, lo que varía es la extensión, ¿sí? Porque es dependiendo de la extensión donde a nosotros nos van a comunicar con la comisaría que necesitamos contactarnos. Con las comisarías pasa lo mismo. Ustedes tienen que estar muy pendientes de qué comisarías es las que los cobijan a ustedes en el lugar donde viven. Porque, y en el lugar en el que ocurren los hechos. Porque si digamos ocurre una situación de violencia o de abuso en Envigado y se va a notificar en Medellín en una comisaría de familia, a nosotros no van a recibir esa denuncia porque no es el lugar de residencia donde ocurren los hechos ni en el que reside la víctima. ¿Listo? Y por último están las rutas para consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la sustancia psicoactiva o droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que las consume. Entonces, ¿quién puede identificar un caso de consumo de sustancias? Esos casos se pueden identificar en las instituciones educativas, la Policía Nacional las puede identificar, en las comisarías de familia, cuando vamos con citas a medicina general, los médicos pueden identificar fácilmente si un niño, un adolescente, un adulto está consumiendo sustancias, los psiquiatras, los psicólogos e inclusive los odontólogos, porque los odontólogos cuando realizan toda esta valoración dental, para ellos es muy fácil identificar según la dentadura que tiene el paciente si está consumiendo sustancias psicoactivas o no, porque eso tiene un deterioro a nivel dental, ¿cierto? Hay una línea de atención para el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, con SAMEIN, por ejemplo, SAMEIN tiene en estos momentos una dependencia que trabaja para drogodependientes y otras adicciones. Es un proceso que se realiza de manera pues, ambulatoria, se solicita la cita y hay profesionales encargados de SAMEIN de abordar estas problemáticas de dependencia, ¿cierto?
o de adicciones. También se pueden acercar a las direcciones locales de salud. Las direcciones locales de salud están en la obligación de orientar a las familias y a los jóvenes o a los adultos que están pasando por una situación de consumo de sustancias, ¿cierto? Para evitar que esto nos coja ventaja. También se pueden acercar con las líneas de atención. Está la línea de atención para adicciones y salud mental. Está la línea Amiga Saludable. Con la línea Amiga Saludable se ha identificado una confusión y es que se cree que la línea Amiga Saludable solamente funciona para notificar intentos de suicidio. Y no es cierto. La línea Amiga Saludable fue creada, pues inicialmente se hacía con este tema, ¿cierto? Pero ahora que se ha actualizado, entonces la línea de salud mental está destinada en atender cualquier problemática de salud mental. ¿Qué problemáticas? Intentos de suicidio, ideación suicida, consumo de sustancias, temas de planificación familiar, temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? También pues, de maneras educativas, si quieren información sobre eso, se las puedo brindar. ¿Sí? También se pueden comunicar con Centros Unidos. Esa es una organización que está ubicada en la avenida Las Vegas, por el lado de Envigado. Hagan de cuenta que es un centro día, pero también funciona como un centro de hospitalización para abordar estas problemáticas de adicciones. O se pueden comunicar a la línea toxicológica nacional, que es la 018-1091-6012, o en Bogotá es la 288-6012, funciona 24 horas. Y en Te Protejo, en Te Protejo, por ejemplo, pueden hacer la denuncia más que todo cuando son niños o adolescentes que están expuestos a esas situaciones de vulneración de derechos. Y en Ti Confío cuando los padres o los chicos están interesados por esta situación de adicciones, de drogas y demás, y ahí pueden identificar o pueden encontrar mucha información que es psicoeducativa, ¿sí? Y esas son como algunas de las líneas de atención. Recuerden que es muy importante que si ustedes identifican estos procesos, más que todo en los niños, ¿sí? Niños que estén siendo víctimas de algún tipo de violencia, de negligencia y abandono, de maltrato, que estén también pensando en acabar con su vida, que estén teniendo intentos de suicidio. A veces los padres no les paran tantas bolas a los niños con relación a esto. Entonces es importante que si conocen estas situaciones, ustedes sí las puedan notificar. No les dé miedo notificar de manera anónima porque lo pueden hacer. Generalmente en la línea les preguntan sus datos, entonces ustedes lo que dicen es que quieren hacer la denuncia de manera anónima, ¿cierto? Y ya ellos proceden pues como a tomar toda la información al respecto, pero no se pueden quedar callados con esa información porque si llega a pasar algo, si se llega a conocer esta situación por otros medios y se dan cuenta que nosotros sabíamos de esto, entonces el problema legal en que nosotros nos metemos es más grande porque nosotros no denunciamos a tiempo. Y cuando no denunciamos a tiempo, entonces lo que sucede es que estas problemáticas siguen avanzando y pues la vida de los niños pueden estar en riesgo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Juliana por su intervención. Entonces, a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que nos pueden escribir por el chat o activar la opción de alzar la mano para cederles la palabra. ¿Alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta? Bueno, entonces damos las gracias a Juliana por su excelente exposición. Ah, bueno, ahí nos está escribiendo Alexis. ¿Qué hacer en caso de cuando un adulto mayor es maltratado por su hijo o nieto? Bueno, pues en ese caso lo ideal es que se puedan dirigir a una comisaría de familia o pueden comunicarse con una estación de policía o con el 123, ¿cierto? Pero como si la situación se está dando en el hogar propiamente, entonces sí se deben dirigir a la comisaría de familia. Ya en caso tal de que no, entonces se comunican con el 123 o se acercan a una estación de policía para hacer la denuncia pertinente.
Bueno, también nos pregunta Ángela, en caso de que estas entidades no atiendan a un paciente que se le ha hecho la activación de ruta, ¿dónde se podría escalar el caso? Con el 123 lo pueden realizar, que es más rápida la atención, más cuando son situaciones de maltrato, pues ellos lo que hacen es que se dirigen a ese lugar para identificar cuál es la situación que se está presentando. Bueno, les recuerdo que en nuestro canal de YouTube estamos grabando todas las charlas que estamos impartiendo para nuestros egresados. El día de mañana les estaremos compartiendo esta grabación para que la puedan tener. A todos mil gracias por acompañarnos y también especialmente a Juliana por brindarnos este maravilloso espacio. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes, feliz noche.